En Bogotá se encuentra el único centro de reclusión del país que no tiene hacinamiento. Cable Noticias lo recorrió junto a la Secretaría de Seguridad y Diálogo con los privados de la libertad, quienes piden que en todas las cárceles del país se instale el mismo mecanismo y las garantías de los derechos humanos. Cable Noticias visitó el Centro Especial de Reclusión, ubicado en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá. Este es el único en Colombia que no tiene hacinamiento y cuenta con toda la normatividad de salubridad e higiene, garantizando las condiciones humanas para los privados de la libertad. En la actualidad hay 216 internos sindicados y condenados. Desde el distrito nos hemos encargado de garantizarles una atención integral, salud, alimentación, acompañamiento psicosocial, pero adicionalmente hemos fomentado los talleres para que las personas que están acá privadas de la libertad generen habilidades diferentes. Manualidades como estas son las que realizan las personas privadas de la libertad que permanecen en este Centro Especial de Reclusión, además de talleres de inglés, literatura, dibujo, entre otros. Bueno, aquí las condiciones son favorables tanto en espacio como en alimentación. Estuve en la URI Puente Aranda y al menos aquí tenemos un sitio digno donde descansar, tenemos nuestra propia plancha. Estuve en Puente Aranda en la URI, donde nos tocaba dormir de lado, casi en una celda que cabrán por ahí 8 personas, convivíamos casi 30. Hemos tenido un espacio en donde, por ejemplo, podemos dormir cómodamente. La verdad, el alimento, me quiero referir también al alimento, a lo que... Ustedes les dan 5 comidas diarias y en un nivel de nutrición, cuéntanos un poquito acerca de eso. Claro que sí, es muy bueno, nos dan merienda. Las celdas amplias, los espacios de esparcimiento con varias actividades de juego y tener acceso todos los días a teléfonos instalados para comunicarse a diario con sus familias son varios de los beneficios para estas personas. Aquí tenemos clase de lectura, literatura, educación física, tenemos clase incluso de música, inglés. Hay personas que no saben leer ni escribir y también le están enseñando a leer y a escribir. Y todo eso se logra es porque hay un espacio adecuado para poderlo hacer. Las personas privadas de la libertad también cuentan con este espacio para asistir a las audiencias. Utilizamos el material de FOMI, lo que es en colores, y el papel blanco es hoja de blog, ¿cierto? Y comenzamos a hacer fichitas, ¿cierto? Y comenzamos a encararlas, comenzamos a hacer figuras. Hay varias figuras, la verdad, pues tenía varias, pero pues ya la visita se la ha llevado, ¿cierto? Pues cuando viene el familiar, pues el familiar Se la regala. el que se lleva el artículo, ¿cierto? Pero son varias cositas que se han hecho, como pueden ver acá, el perrito, pues la motico también, pues acá es la manera en que nosotros tratamos de ocupar. Este Centro Especial de Reclusión será ampliado para pasar de la capacidad de 200 privados de la libertad que hay en este momento a 500. Esta obra ya está contratada por esta administración.